Muy buenos días y feliz 25 de mayo, y hoy vamos a repasar brevemente qué fue el 25 de mayo, que a veces en el colegio o en la escuela primaria, cuando nos explican, no terminamos de entender. ¿Fue una revolución? ¿Fue un golpe de Estado? Bien, en realidad está un poco discutido si es una revolución, que es un movimiento que va de abajo hacia arriba, o si es un golpe de Estado, que es cuando la gente que está arriba en el poder atenta contra el poder vigente y hay un cambio de sistema o un cambio de facción gobernante. Pero bueno, eso es un debate que, digamos, algunas personas sostienen. En general se lo llama revolución, tiene algunos condimentos de golpe de Estado. Pero bueno, vamos a los hechos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la Revolución de Mayo? Dos factores anteriores a tener en cuenta. Napoleón, el emperador de Francia, que había sido parte de un gobierno republicano después de la Revolución Francesa, se había proclamado emperador y quería conquistar Europa, ¿no? O sea, él quería ser el gobernante de los Estados Unidos de Europa. Va Napoleón, conquista España, deja a su hermano como rey, el famoso Pepe Botella, José Bonaparte, y eso por supuesto genera una convulsión en toda América, que era toda propiedad de la corona española, ¿no? Recuerden que ellos habían conquistado América y de México para abajo era todo de ellos prácticamente, salvo algunos puntos que eran de los franceses. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, en rigor, América ya no era gobernada por el rey de España, como lo había sido durante siglos, sino por un emperador francés, lo cual era una aberración en esos tiempos, digamos, porque no era una figura muy querida por los monárquicos. Por supuesto, Napoleón había sido parte del proceso de la Revolución Francesa y la gente tradicionalista, por supuesto, quería al rey de España. Pero el hecho era que Napoleón estaba gobernando Europa prácticamente, no había ninguna chance de que el rey de España vuelva, Napoleón lo tenía encerrado, y en Argentina, que en ese momento se llamaba Virreinato del Río de la Plata, se preguntaban qué hacer. Obviamente lo primero, digamos, cuando el virrey, no había internet, no había teléfono, el virrey se entera, Baltasar Cisneros se entera de que había caído, de que estaba encarcelado el rey de España y que Napoleón controlaba España. Obviamente él intenta esconder la noticia durante mucho tiempo, pero las noticias corren aún por barco y aún a caballo, con lentitud, pero llegan. Y por supuesto en Buenos Aires no se habla de otra cosa de si tenían que deshacer del virrey, ¿no? Y qué iban a hacer. Cisneros, por supuesto, intenta detener la movida, pero había un grupo de ciudadanos ilustres, comerciantes, que ya se habían hecho amigos y se habían organizado para la defensa de Buenos Aires de las invasiones inglesas, y empiezan a tener conversaciones en 1809 acerca de qué se hace con el virrey de España, ¿no? Porque en realidad ahora ya España como corona no existía, era Francia. Se reunían en dos lugares, la Jauronía de Vieites, cerca del edificio de Bienestar Social en Buenos Aires. El otro lugar era la calle Nicolás Rodríguez Peña, la calle Callao al 800, por eso la calle Rodríguez Peña se llama así. Y ahí se juntaban a confabular a los patriotas como Castelli, como Saavedra, como Belgrano, que ya era muy importante en esa época, como Mariano Moreno, y otros más, ¿no? Eran un grupo de 10 o 15 patriotas prominentes que estaban muy en contacto con las ideas europeas y se dan cuenta que el gobierno, así con el virrey y con los franceses gobernando España, no tenía legitimidad. En un primer intento, Cisneros se resiste. Cisneros era sordo, había quedado sordo en la batalla de Trafalgar, justamente contra Napoleón. Pero bueno, era sordo y además era bastante cuadrado, ¿no? Él creía que podía salvarse el gobierno español y que bueno, que esto era una movida pasajera. Lo cierto es que Napoleón ha gobernado Europa por lo menos 20 años, con lo cual de pasajero no tenía nada, pero por supuesto Cisneros, como buen integrante de la casta, no quería alargar el poder, ¿no? Entonces hay miles de ideas de vuelta. Finalmente Saavedra, que era el más prominente de todos los ciudadanos, que había sido comandante del ejército, era comandante de los patricios, digamos, uno de los principales actores de las invasiones inglesas, Cisneros le dice: mire, bueno, hombre, todo el mundo está pidiendo que haya un cabildo abierto, que era una suerte de consulta popular con los ciudadanos habilitados para votar, los ciudadanos ilustrados, y para que decidamos qué hacer con la forma de gobierno. Cisneros se niega, dice que son todos unos sediciosos y unos truanes, lo que sea, un montón de cosas, los trata como si fueran unos loquitos. Y Saavedra le dice: mire, si usted no abre el cabildo,
no me va a quedar más remedio que ponerme yo a la cabeza de toda la gente que pide que resolvamos esto, y Dios sabe lo que va a pasar, yo no me hago responsable, ¿no? Saavedra era un hombre muy importante, jefe del regimiento de patricios, a Cisneros no le queda otra que convocar al cabildo abierto, y ahí se habla de una nueva forma de gobierno, que en una primera instancia que propone, por supuesto, con el lobby de el propio Cisneros, ¿no? Una junta de gobierno provisional encabezada por el propio Cisneros, ¿no? Del otro lado, por supuesto, los patriotas, donde había dos lobistas muy importantes que son French y el otro Beruti, se encargaban de controlar quiénes entraban al cabildo, ¿no? Incluso hay varias maniobras para que entren mayoritariamente patriotas criollos al cabildo y no del otro bando, ¿no? O sea, hay un manejo, hay una manipulación del ingreso al cabildo, pero bueno, en alguna de esas conversaciones surge la idea de hacer una junta provisional encabezada por el mismo Cisneros. Se arma un escándalo, obviamente la gente ya en ese momento se había corrido la bola de lo que pasaba y ya había pasado de ser un movimiento de las cúpulas a ser un movimiento popular, y la gente, por supuesto, se opone a muerte, ¿no? Entonces, toda esa semana previa al 25 de mayo son tejes y manejes a ver quiénes integran la Junta de Gobierno y qué facultades tienen. Finalmente, el 25 de mayo, la plaza atestadísima, la facción patriota, digamos, no está cómoda con la dirección de Cisneros del gobierno, el gobierno provisional, entonces, provisional mejor dicho. Entonces, bueno, finalmente se precipita la renuncia de Cisneros, Cisneros es eyectado del gobierno y toma el mando del gobierno Cornelio Saavedra, que tenía una reputación impecable por su actuación en las invasiones y además por su actuación como ciudadano en general. Lo interesante es que el detalle de color de todo esto es que, bueno, French y Beruti, los supuestos repartidores de escarapelas, también lo que habían hecho en realidad era repartir escarapelas y controlar los accesos a la zona de la plaza para que no haya demasiados españoles o pro España accediendo al cabildo para votar, ¿no? Hay todo así un maneje por ahí, se involucran varios patriotas conocidos, por ejemplo Belgrano, para garantizarse la votación. Finalmente termina ganando la postura patriota, pero lo que se hace ahí en realidad es un gobierno provisional hasta tanto se resuelva la situación de España. Es como una semi-independencia, no es una independencia completa. La independencia completa en realidad va a ser el 9 de julio de 1816. Bueno, perdón el video largo, pero me parece interesante recordar estos acontecimientos y no dejen de visitar el cabildo de esa zona porque ahí es donde empezó efectivamente nuestro país. Feliz Día de la Patria a todos.